tenemos a la siguiente convidada, que es Marta Kacperczak, de Polonia. Es licenciada en estudios hebreos y doctora en filología hispánica por la Universidad de Varsovia, donde es actualmente profesora de literatura española, judeo-española, traducción, lengua, lingüística. Bueno, Marta hace de todo, ¿eh? Hasta ahora está aprendiendo gallego y cosas así de interesantes. En 2023 quitó un libro, Las versiones sefardíes de Robinson Crusoe en Peter Lang, un interesantísimo librico que se basa en su tesis doctoral, en el que Marta estudia Robinson Crusoe en ladino y hace un estudio lingüístico y literario de las distintas versiones de este texto. Voy a poner con el permiso de Marta el enlace para que podáis descargar, porque es un libro en Open Access que es una meldadura muy moviente, en mi opinión. Y últimamente su investigación se centra en los traslados y adaptaciones judeo-españolas de la literatura mundial, a lo que llamamos los clásicos mundiales, ¿sí? Como vamos a sentir pronto. Y yo tengo el honor y cabot y la suerte que Marta en estos meses ahora está en una estancia de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también es una investigadora en el proyecto Narraciones Sefaradís, que es un placer. Hoy nos va a presentar un tema nuevo, leyendas judeo-españolas de Europa Oriental. Te sentimos, Marta. ¿Mm? Por favor. Merci muy mucho, Katia. Ringrazio mucho a ti, a los Shadarim, a todos los organizadores. Ya no puedo, ¿qué puedo decir? Como Željko lo dijo todo de manera tan hermosa. Lo que me queda por decir es solamente merci muy mucho por la convidación. Hoy quiero hablaros de cuentos y leyendas de Europa Central y Oriental. Y empezamos con una versión sefardita de una leyenda polaca sobre la famosa Esterka. Esterka, que en Polonia es conocida, no, vale, es conocida como la legendaria amante judía del rey Casimiro III el Grande. La segunda Esther, así se titula el cuento, como podéis ver es un cuento histórico eh, que habla sobre una joven y valiente judía que salvó a su pueblo de la opresión, de las injusticias de una malvada reina que se llamaba Rikita. La historia es idéntica a la del libro de Esther de la Biblia, que todos conocéis. Por tanto, cabe señalar que la trama fue trasladada a la tierra polaca porque la acción se desarrolla en la Polonia del siglo XIV. También cabe añadir que el personaje de la hermosa Esterka está profundamente arraigado en la cultura popular polaca. En Polonia hay varias casas de Esterka. Eh, Su historia gozaba de mucho interés entre los pintores y escritores, especialmente en el siglo XIX, cuando se convirtió en el símbolo de la convivencia ideal de los polacos con los judíos. Ma del otro lado es interesante que hasta el día de hoy es un tema que engendra mucha polémica entre los historiadores porque no tiene pruebas. Esterka aparece solamente en las crónicas de Jan Długos, ma el problema es que
en sus crónicas a veces o muchas veces no concordan en las datas, no concordan algunos detalles y los historiadores no se fían de su trabajo, de sus crónicas. Y lo que se dice en Polonia es que probablemente esa leyenda de Esterka fue creada, o el personaje de Esterka fue creado por el mismo cronista Długosz, porque así intentó explicar la actitud favorable del rey Casimiro el Grande hacia los judíos, diciendo que solamente la locura de un hombre enamorado podría justificar los privilegios que el rey daba a los judíos. Y como podéis ver en la parte central, que el personaje de Esterka aparece también en una serie de televisión polaca que es de ahora, es reciente. Dunque, vas a preguntar-vos cómo llegó Esterka a Sefarad. Pues llegó de Shushan, por supuesto, claro, porque la historia se basa en la Biblia, va con un transbordo en Ashkenaz. Así, en primero tenemos la Biblia, después las crónicas polacas de Długosz, después la historia se transmite de forma oral en Polonia. Y en el siglo XIX, como dije antes, torna a aparecer la historia en la literatura polaca y también en las obras en hebreo y en yiddish. En nuestro caso, la versión sefardita de la segunda Esther fue trasladada del hebreo, concretamente del libro Megillat Esther Hashniya, realizada por un masquil lituano que se llamaba Yitzhak Ben Moshe Rumsh. Como podéis ver, la obra fue publicada en Vilna, tiene 72 páginas y según meldamos en la encubierta, es una hermosa y agradable historia basada en fuentes verdaderas sobre milagros y salvaciones que a vuestros padres que moraban en Polonia y Lituania hizo Esther, la amada de Casimiro el Grande, rey de Polonia. Además, podemos meldar que es una adaptación del alemán. Por tanto, si tomamos en cuenta que mm, hay numerosas notas en parte baja de la página que, como podéis ver, están escritas en polaco, en yiddish, pues es probable que Rumsz se inspiró también en una o más versiones polacas. En yiddish, seguro. Cabe fijarse también que en la traducción de Rumsz y en las versiones judeo-españolas, en la versión judeo-española, Esther no es una amante del rey, es su amada. Aquí tengo un fragmento, es la parte final. Esther quedó firme toda su vida en su judaísmo, siempre buscó de contrariar al prove y render justicia al oprimido. El rey la amaba más y más por la bondad de su corazón. Ella parió 2 hijos y 2 hijas, los cuales fueron engrandecidos con buenas doctrinas. Cuando Esther murió, el rey no pudo del todo afalagarse y no se casó más con otra mujer. El rey ordenó de escribir estos verbos en hebreo sobre la piedra donde fue enterrada su amistosa y carenciosa mujer. Esta es la fuerza de Esther que amó a su pueblo y su ley. Esta es la fuerza de Esther, la muy amada del rey Casimir. Así que nada de amante, era su amada. Eh, la segunda Esther no es la única Esther, eh, que no es la única historia sobre Esther que se basaba en la historia bíblica, porque podemos también
encontrar un cuento que se titula La hermosa Esther. Es un cuento, también un cuento histórico, publicado en Jerusalén, como podés ver, eh, que narra una historia muy triste, muy trágica, que pasó en Polonia en el siglo XVII, en Polonia, que esos territorios hoy son de Bielorrusia. Antes sí que era Polonia, hoy no. Es una historia, como dije, muy trágica, muy triste, pero la hermosa Esther en este caso salvó de la ruina a la comunidad judía de Vilna, que era llamada la Jerusalén de Lituania. Así que tenemos dos esteras y las dos son mujeres virtuosas, ejemplares. Existe también un cuento en el que se menciona Polonia que se titula Siempre judía, que fue trabajado por nuestra amiga Pilar Romeu Ferré. Y también es una historia muy triste. El título lleno es Siempre judía, escenas de la vida judía en Polonia. Se trata de una familia judía que era de Kiev, que hoy es Ucrania, antes era Polonia. Y el personaje principal, una mujer jovena, enloquece al final de la historia a causa de todos los males que pasaron sobre su cabeza. Y Pilar en su artículo, en su análisis de ese texto, dice que en el cuento se pueden ver algunas ideas sionistas de tornar a la tierra de los antepasados. Y esas ideas sionistas se pueden ver también en otros cuentos, como por ejemplo, eh, eh, hace poco topí un cuento que se titula Un creente sincero. Ah, sí, lo podemos ver. Aquí puedes ver que es novela, pero em, esa división en judeo-español es un poco diferente. Se trata de un librico de 14 páginas que para nosotros es un cuento. No es una novela, pero es un cuento, es una historia esmoviente de la vida judía por Pérez Smolensky. Adaptada del hebreo, también publicada en Salónico. Y es un cuento sobre un joven judío polaco que viaja de Canadá a Hamburgo en una nave de vapor. El mancebo se llama Jakov Polski. Es un estudiante povero, como dice el autor, y muy inteligente. Eh, y durante el viaje conoce a una señorina muy hermosa que se llama Dorita y que proviene de una familia rica, porque su padre, Max Smolski, es un industrial alemán. Es un industrial alemán. Su nombre de familia parece más polaco que alemán. Pero el autor dice que es un industrial alemán. Es una historia de amor y de religión porque Jacob al principio no sabe que sí, Dorita también es judía y podemos meldar cómo sufre el pobre mancebo que para no pensar en Dorita melda los tehilim. Veamos unos fragmentos. Eh,
La vista imaginaria de Dorita lo electrizaba y lo transportaba en ondas mares por charas y montañas, mas súbito, como uno que se despierta del magnetismo, hace un gesto imprevisto en diciendo con una decisión firme, non, absolutamente non, nunca aceptaría a contractar una unión conyugal con una hija non judía, mismo la más rica del mundo, nunca aceptaría a contravenir a las sacras ordenanzas. Nunca violaría los sentimientos religiosos y nacionales de nuestro pueblo. Convencido de todo esto, él tranquilizaba su conciencia y retomaba la lectura de los salmos. En la parte final de ese cuento también aparecen unos elementos que podemos decir que son sionistas. Por ejemplo, cuando el padre de Dorita y el tío de Jacob, porque Jacob es huérfano, hablan de la mancanza de una lengua judía nacional. Como podéis ver, todas las dificultades que se encuentran entre nosotros judíos, hermanos de la misma religión, de países diferentes, no podemos entendernos fácilmente por la única razón que no procuramos de hacer empezar a nuestros hijos nuestra lengua nacional. Si ellos conocían el hebreo, seguramente que iban a saber fácilmente su origen judía. De la sorte, todas las sufriencias físicas y morales puede ser y van a ser evitadas. Y otro fragmento. La señorina Dorita entonces se exaltaba de alegría en constatando las opiniones creentes de su amigo, los grandes sentimientos nacionales y su pasión por Eretz Israel. Y ella, movida por la grande alegría de su corazón tan sincero, era atado al ideal sionista, tomó las manos de su amigo y con lágrimas de ventura lo presentó a su amado padre. A la final, Dorita y Jacob se casan, dunque tenemos una historia de amor feliz con una moral en la que se transmiten las virtudes sionistas. El eh, último cuento que quiero presentarvos se titula Nicola el Primero y el Gidio, leyenda. eh, em, es un error mío. Leyenda rusa debería estar escrito y es polaca. Leyenda rusa de Pesach Kaplan, pero ese error es porque Pesach Kaplan, que en aquellos tiempos, porque también hablamos de finales del siglo XIX, que era el imperio ruso, porque Polonia no existía, era sujetada por los rusos. Pero la ciudad en la que vivía Pesach Kaplan es Białystok, es Polonia. Y Pesach Kaplan nació en Stavisky, que también es una ciudad pequeña, chica ciudad de Polonia. Y solamente quería deciros que Pesach Kaplan fue un personaje muy interesante porque fue profesor de hebreo, compositor, director de coro, ¿qué más? Jurnalista, editor y traductor al hebreo y al yiddish de la literatura rusa y alemana. Nicolás el Primero es una historia, una leyenda sobre un judío que tenía una alberga, un día el emperador ruso dio una orden que era prohibido a los judíos tener albergas o hoteles y vender bebiendas afuera de las ciudades. El patrón de la alberga, porque no sabemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba, lo pasaba muy mal, era muy triste y para mantener a su familia trabajaba como chico vendedor ambulante. Una noche, cuando estaba de viaje, vino una fuerte tempesta y tuvo que pasar la nochada en la alberga que antes él era su patrón. Cuando el nuevo patrón estaba durmiendo, vinieron grandes viajadores. El emperador
Nicolás, su hermano, el príncipe Constantin, y otro un príncipe, y el viejo patrón, el patrón Gidio, los atendió porque su actual patrón estaba durmiendo. Y cuando el emperador y sus acompañantes preguntaron al Gidio si estaba contento por su hecho, él les contó su historia. Y mi compañera que trabajó ese cuento, que lo analizó, Agnieszka August-Zaremska, que también es como yo de Polonia, en un artículo escribió que de este cuento también podemos deducir un mensaje sionista, que las vidas de los judíos en la diáspora eran difíciles porque eh, eran comunidades minoritarias en sus países, y además la política de los gobiernos locales a veces les impedía desarrollarse y enfortecía las actitudes antisemitas. Y eso sí que se puede ver en ese cuento. Y veamos un fragmento que es el último ya fragmento para hoy. Los viajadores sintieron todo con mucho interés y se veía de sus figuras que ellos tomaban parte en la dolor del desventurado. A la fin, el emperador Nicola dijo al Gidio: Estoy muy agraviado por el mal que te hicieron, mas dicen que los judíos son gente negra y dañadera. Yo tengo sentido de los caselinos que los judíos los espluman, les hacen mucho mal, y por esto es que se dio el orden de según el cual los judíos no pueden ser más caselinos. ¿Mm? Y fue entonces cuando el emperador decidió darle una recompensa al patrón judío de la alberga. En el cabo del cuento de la leyenda, el emperador le da muchos paras al judío, ordena también a fraguar un palacio en lugar donde se topaba la alberga, y torna a licencia a los judíos a tener albergas en los casales y en los caminos como era antes. Así que tenemos otra historia con un cabo feliz, y como podemos ver en los cuentos del siglo XIX, de los principios del siglo XX, a veces el mensaje sionista es muy claro, otras veces es encubierto. Em, Hay historias con una final feliz, otras más tristes, pero yo quería deciros para escapar que me centré hoy en los cuentos relacionados con Polonia, porque las historias que topí sobre Bohemia eran más largas y no podrían considerarse cuentos. Y además quería no hablaros hoy de adaptaciones de de los clásicos de la literatura mundial, sino concentrarme en la literatura que no se conoce tanto, para dar visibilidad a los autores de Dios que basaban sus obras en leyendas, en cuentos que se pasaron en el lugar donde moraban, y por eso no eran tan conocidos. Y con eso voy a escapar mi presentación, y merci muy mucho para todos oidores y organizadores. Merci mucho, Marta, por esa maravillosa presentación. Todos te saludan, dicen excelente, Marta, y tienen demandas. Sí, sí, vamos a hacer dos o tres demandas. Y dice, aquí hay unas preguntas. La existencia, dice Gloria Asher, muy interesante. La existencia de estos documentos en nuestra lengua quiere decir que ya habían comunidades separatistas en Polonia, en Ucrania, en Vilna, Lituania. Sabía que habían algunos sefaradís mismo de la familia Bravanel en Polonia, por ejemplo. Entonces, si quieres responder, Marta, por favor.
Sí, sí, hubo una comunidad sefardita en la parte sureste de Polonia, pero a causa de los conflictos, porque eran tiempos de la Confederación, espero que lo recuerdo bien, de la Confederación Polaco-Lituana, eran tiempos difíciles con las guerras de los casacos. Hubo muchas persecuciones de los judíos y lo que se dice, lo que dicen las fuentes, los historiadores, que un grupo que se quedó de los sefardim se asimiló con los ashkenazim, otros dejaron esas tierras, porque sí que no sé cómo decirlo, en judaísmo, que no era, que era como un hombre importante que como no era rey, pero dominaba una parte de Polonia de entonces, que tenía muchas tierras y como fundador de esa región, que él mismo invitó a los sefardíes para que moraban esa tierra porque quería eh, a- mm, impulsar la economía de la ciudad. Sabían que era gente, gente buena en el mundo de los negocios y en los temas de la economía. Y también hubo una comunidad de los sefardí en Cracovia que vino, lo que dicen las fuentes históricas, que vino con la reina Bona, la reina italiana, pero ellos también, fue un grupo pequeño y se asimilaron con los Ashkenazim. Sí. Sí, muy, A mí me hacía mucha ilusión porque hay una sinagoga sefardí en Zamość, en la parte sudeste de Polonia, y a mí me hacía mucha ilusión ir y ver la biblioteca porque sí que había una biblioteca, pero resultó que se quemó la parte de la biblioteca. No, hubo un malorosamente. incendio y nada. Ujú. Hay una demandica más para ver de geografía, que con esto también, a través de esas Sorry. historias y leyendas, nos perdemos un poco en el mapa europeo, sobre todo y conocemos la vida de los sefardíes de historia un poco más reciente, y dice Ujú. una demandica para Doña Marta: estas historias, ¿ande fueron escritas? En Galicia polaca. Quizás nos explicas, Marta, de dónde la Pesach Kaplan no era de imprenta. Galicia polaca, porque Galicia sería lo de Cracovia. No, más bien de Rumšela lituano, así que en el norte. Pesach Kaplan era de Białystok, que es la parte noreste de Polonia. De Galicia. En Galicia sí que en Cracovia hubo una imprenta muy importante, imprimería, sí, pero hasta hoy no he encontrado ningún librico con un sello de Cracovia. Ujú. Merci, Marta. Aquí alaban también tu ladino. Dice Nelson que habla muy bien, bueno, el judesmo. Quisiera hablar polaco tan bien como habla vos, Merced, judesmo. Me alegra sentir estos Merci comentarios. muy mucho. Se me mezcla todo con el italiano que estudio para hacer análisis lingüísticos del judesmo y con el gallego. Y, pero merci muy mucho.